Generalmente, yo lo que les pido es que aprendan a identificar si es hambre física o es hambre emocional. Si es hambre emocional, generalmente trato de pedirles que piensen por qué se generó esa hambre. Si será que había un periodo de estrés y eso nos hizo querer un alimento, o si realmente es hambre física, entonces buscar una opción más saciante. Por ejemplo, semillas con arándanos, que es una combinación de una grasa saludable más un carbohidrato a través de los arándanos. Entonces tenemos lo salado y lo dulce, ¿verdad? Entonces aquí la estrategia es combinaciones que logren hacer que el paciente pierda o baje esa necesidad de querer comer algo dulce. Los azúcares son carbohidratos, un macronutriente que forma parte de los 3 grupos básicos de alimentos: grasas, proteínas y carbohidratos, que son parte fundamental de toda dieta saludable. Pero ¿qué pasa si soy adicta al azúcar? ¿Cómo puedo equilibrar mis antojos? Para desarrollar este tema nos acompaña la nutricionista, la licenciada Carla Mirón. Bienvenida a Vida Sana, Lic. Muchísimas gracias. Me encanta que hayan elegido este tema porque realmente creo que es una pregunta que todos se hacen y empezando ya este 2024 creo que es fundamental entenderlo, ¿verdad? Así es. Lic, ¿cuáles son las alternativas más saludables para satisfacer los antojos de los dulces? Fíjate, que es súper fácil. Para satisfacer lo dulce debemos de encontrar alimentos que por su naturaleza sean dulces. Por ejemplo, las frutas, que los consideramos carbohidratos, pero son carbohidratos saludables, ¿verdad? Por supuesto, hay personas que deben de cuidar la porción porque no debemos de abusar del consumo de un alimento en sí, ¿verdad? Así que una buenísima opción es frutas que sean por sí solas dulcitas, o por su naturaleza dulces, así es. ¿Y cómo puedo equilibrar mis comidas para reducir esa necesidad de consumir algo dulce? Es una pregunta súper difícil, Edu, porque no nos pasa solamente a algún grupo de personas, sino que a muchos pacientes me han comentado como, mire, Nutri, después de almorzar o después de cenar, yo tengo esa necesidad de comer algo dulce. Entonces, miren, yo les doy tips, porque eso es lo más importante, no restringirnos. Por ejemplo, yo compro pasitas de una cajita chiquita que venden en cualquier supermercado y les digo, agarren la mitad de la cajita y se van a quitar ese antojo de... ¿Por qué sucede esto? Si nosotros, por ejemplo, queremos algo dulce y nos estamos restringiendo, va a llegar un momento en que tanta restricción va a hacer que comamos una porción muchísimo más grande de ese alimento y luego lleguemos a la culpa, que es lo que no queremos, ¿verdad? Así es. ¿Y existen ciertos alimentos, Lic, que pueden ayudarnos a controlar esos antojos por lo dulce? Puede que sí existan, pero más que todo va relacionado a la segunda pregunta, que era cómo podemos equilibrarlo. Realmente, si cumplimos todos los grupos de alimentos, vamos a lograr balancear ese antojo de lo dulce. Sé que suena fácil y no es tan fácil realmente, porque cuando estamos en un plan de alimentación, lo primero que yo les digo a mis pacientes es, esto no va a ser un proceso fácil. Seguramente durante las primeras 2 semanas va a haber dolores de cabeza, cambios en el estado de ánimo, el cuerpo pidiendo esa azúcar que ya no le estamos dando. Entonces va a ser como un sube y baja de emociones en cuanto a la alimentación. Miren, y también es importante no beber esas calorías, ¿verdad? Así es, súper bien, me encanta eso porque a veces hay personas que piensan que porque es una bebida no va a aportar las calorías o no va a tener los nutrientes necesarios, ¿verdad? Entonces, honestamente tenemos que poner mucho ojo. Existen 2 tipos de hambre, está el hambre emocional y el hambre física. Es súper importante entender esto porque el hambre emocional está relacionada, si nosotros nos sentimos tristes, elegimos alimentos dulces. Si nosotros estamos felices, elegimos alimentos de tal manera. En cambio, el hambre física ya es algo más fisiológico, ¿verdad? Algo que nuestro cuerpo necesita. Así es. Bebe mucha agua. Beber agua no agrega calorías a tu dieta y también controla tu apetito. Prefiere siempre el agua para tu hidratación y en lugar de refrescos, de jugos
o cafés. Carla, ¿cómo puedo ajustar mi dieta para mantener los niveles estables de azúcar en sangre y evitar esos picos de hambre dulce? Lo primero es visiten a su nutricionista. Sí. ¿Por qué? Porque a veces googleamos la información y ahí en internet encontramos de todo un poco, ¿verdad? Como dietas loquísimas a dietas que no tienen nada que ver con el objetivo nutricional de una persona. A mí me encanta mucho utilizar la palabra plan de alimentación. ¿Por qué? Porque una dieta restringe, tal vez no lo que el paciente necesita. Entonces tenemos que tener mucho ojo con esto. Realmente aquí la clave es balancear los nutrientes. Si nosotros no balanceamos, muy difícilmente vamos a lograr el equilibrio porque si nosotros sentimos hambre, probablemente no vamos a buscar proteína o grasas saludables, vamos a buscar algo dulce. Que nos calme esa sensación de. Entonces, aquí ante todo el equilibrio. ¿Pero cómo lo vamos a saber? Por supuesto, consultando a la nutricionista para que deje un plan de alimentación adaptado a las necesidades del paciente. Así es. ¿Y cuál es la relación entre el consumo de proteínas y la reducción de los antojos dulces? Y las proteínas son buenísimas, así como los carbohidratos, que son un macronutriente. Las proteínas van a construir el músculo, nos ayudan al crecimiento del cabello, piel y uñas, pero sobre todo dan saciedad. Si una persona se siente totalmente saciado, entonces no tiende a buscar alimentos seguros a través de lo dulce, ¿verdad? Entonces, las proteínas son súper importantes, no hay que excluirlas, se pueden consumir a través de muchísimos alimentos y hay una gran variedad de. Eso me encanta. ¿Y hay estrategias nutricionales específicas para reducir ese deseo de consumir postres después de las comidas, generalmente después del almuerzo? Sí, les voy a dar un tip que es el que veo con mis pacientes. Generalmente yo lo que les pido es que aprendan a identificar si es hambre física o es hambre emocional. Si es hambre emocional, generalmente trato de pedirles que piensen por qué se generó esa hambre, si será que había un periodo de estrés y eso nos hizo querer un alimento, o si realmente es hambre física, entonces buscar una opción más saciante. Por ejemplo, semillas con arándanos, que es una combinación de una grasa saludable más un carbohidrato a través de los arándanos. Entonces tenemos lo salado y lo dulce, ¿verdad? Entonces aquí la estrategia es combinaciones que logren hacer que el paciente pierda o baje esa necesidad de querer comer algo dulce. Como mencioné, identificando si es hambre emocional o hambre física. Miren, y también algo muy importante, y tome nota, limpie su cocina de cualquier cosa dulce para que no tenga ese antojo ahí a la mano y decir, ay, no, es que ahorita ahí tengo un paquete de galletas guardado. No, sáquenle, ni las compre ya mejor, y así le va a ayudar. Sí, es ¿verdad? Lo que le pido a los pacientes, saquen todo lo que saben que no se deben de comer. Así es, y mejor llénenlo con la guía que le va a dejar su nutricionista de cosas saludables que son dulcitas para ir matando ese antojo por lo dulce. Carla Mirón, ¿cómo afecta el sueño a los antojos de dulce y qué puedo hacer para mejorar mis patrones de sueño? Súper buenísima pregunta, Edu, porque ahora todo está relacionado a nuestro metabolismo. El metabolismo está relacionado con las horas de sueño, la actividad física, la alimentación y en el caso de las mujeres con el ciclo hormonal. Entonces, imagínate qué conglomeración de cosas tenemos que tomar en cuenta. El ciclo de sueño es vital porque si una persona no duerme lo suficientemente bien, busca refugio a través de alimentos. ¿Por qué? Porque no duerme bien, entonces, ¿qué tiende a hacer? A ver una película o boquear, entonces es muy importante regularlo. Hay muchas personas que buscan alternativas, escuchar un podcast relajante, comer un alimento relajante antes de dormir. Entonces hay alternativas que se pueden conversar con el nutricionista o la nutri para que pueda guiarles a que ese ciclo de sueño sea reparador. Y se cumpla. Así es. ¿Y cuál es la importancia de elegir carbohidratos complejos en lugar de azúcares simples para controlar los antojos? Muy bien, aquí es importante entender la diferencia, ¿verdad? Los carbohidratos complejos incluyen una diversidad de alimentos. Están, por ejemplo,
el tema de las legumbres, algunos vegetales, está, por ejemplo, la leche, el yogur. Entonces, tenemos que elegir de manera estratégica. Los azúcares simples, por ejemplo, es esa dona, ese pan dulce. Entonces hay que entender cuáles son los que debemos de reducir. Yo siempre trato de incentivar que sea una nutrición flexible, que no eliminemos del todo ciertos alimentos o que no etiquetemos un alimento, porque entre más etiquetamos, más lo queremos consumir. Sí. Entonces, la recomendación sí es aumentar el consumo de carbohidratos complejos, siempre y cuando ustedes conozcan y busquen la asesoría de cuál es la porción que necesitan. Porque si alguien va a una nutricionista, puede ser que necesite media taza de tal carbohidrato complejo, pero usted necesite 3/4 o una taza, dependiendo del objetivo nutricional. Entonces, por eso siempre recalco tanto el tema de que busque una guía o una asesoría nutricional. Importante, miren, y el mantenerse fresca, concentrada, también puede ayudarle a uno a evitar estos hábitos poco saludables, así como también el asesoramiento de un experto como la licenciada Carla Mirón. ¿Cómo podemos contactarla? Súper fácil. Ahora las redes sociales son la mejor vía. En Instagram me pueden encontrar como Nutri-Carla Mirón. También estamos en TikTok, también de la misma manera, así que para mí será un gusto poderles guiar en este proceso. Ahora que vamos iniciando el año es súper importante tener metas claras y objetivos reales, o sea, no quiero que vayan a pensar bajar 20, 30 libras, sino que más bien cambiar hábitos de alimentación que lleven a un estilo de vida adecuado. Así es, y recordemos quitarnos la palabra de la mente, dieta. La dieta no existe, es un plan alimentario. Súper bien, Edu. Empezamos bien este 2024. Ya vieron. Lic, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos nuevamente en esta su casa. Gracias, muy amable. Amigos y amigas, gracias por haber sintonizado Vida Sana Radio, por estar también conectados en nuestro canal de YouTube. Recuerden que este programa, como muchos otros, también los encuentran en las plataformas de podcast. Lo pueden volver a escuchar y compartir con sus familiares y amigos. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también por YouTube. Así que cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a un programa más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.